la mesa se va a tratar sobre política científica y desafíos hacia el futuro de la ciencia en la Argentina. Y tenemos, como decía recién, a tres invitados realmente de lujo. Por un lado está el doctor Mario Albornoz. El doctor Mario Albornoz es profesor de filosofía. Falla profesional, perdón. De filosofía, investigador principal de CONICET y además docente de grado y de posgrado en diversas universidades en temáticas relacionadas con política científica y además dirige la maestría de política y gestión en ciencia y tecnología e innovación y ha escrito numerosos artículos relacionados con política científica que son públicamente conocidos. Por otro lado tenemos al doctor Luis Baraldo, es doctor en química y además es vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Y la verdad que la UBA tiene una posición muy fuerte en lo que es política científica y su relación con el CONICET, así que el doctor Baraldo nos va a contar sobre esta relación universidad-CONICET y su experiencia en la temática. Y por otro lado tenemos al doctor Jorge Rabinovich. El doctor Jorge Rabinovich es ecólogo de la UBA, investigador superior de CONICET, y el doctor Rabinovich además actualmente es investigador del CEPAVE, con lo cual, a pesar de haber hecho la mayor parte de su carrera científica en Buenos Aires, ahora tenemos el privilegio de tenerlo acá en La Plata. Y el doctor Rabinovich en su carrera realmente ha hecho un cambio en lo que es la ecología o la temática en particular, porque gracias a sus aportes la ecología ha pasado de ser una ciencia descriptiva a lo que es hoy realmente una ciencia más predictiva, gracias a los modelos matemáticos que él ha utilizado para describir distintos procesos ecológicos relacionados con digamos, toda la temática ambiental. Así que realmente es un lujo tener a estos tres invitados. Yo voy a invitar al doctor Luis Baraldo a comenzar con su exposición. Luego va a seguir el doctor Jorge Rabinovich y finalizaremos con el doctor Mario Albornoz. Así que muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Celebro mucho que ocurran estos encuentros. Me parece realmente muy interesante que, bueno, en los momentos que nos toca vivir, en realidad siempre, pero las crisis a veces, en lo institucional y en lo personal también, a veces momentos de crisis son momentos nos ayudan a centrarnos en reflexionar dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo. Es, insisto, un hábito que debiéramos tener siempre, pero bueno, si estas crisis tienen como efecto movilizarnos al pensamiento y a la discusión, bueno, habremos sacado algo bueno de eso. Como se dijo ahí, yo hice toda mi carrera principalmente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, así que toda mi perspectiva está teñida por la relación ciencia-universidad. Okay. Bueno, yo sé que estos datos, no sé si vale aquí decir que el público se renueva o no, no sé si, porque recién me comentaban que estuvo Fernando comentando algunos de estos números, así que voy a tratar de, bueno, lo voy a comentar brevemente porque me parece que son una base necesaria para cualquier discusión. En la medida de lo posible traté de poner abajo quiénes han sido los distintos investigadores que han estado recopilando toda la información de los últimos cambios, pero bueno, sabemos que una de las características que ha impactado fuertemente en lo que sucede en nuestras instituciones es la brusca cambio en la política de ingresos a CONICET. No voy a entrar en el detalle, sabemos que a partir de 2017 varió drásticamente el nivel de ingresos y, por supuesto, primero quiero retroceder un segundito, porque no solamente varió, también quiero insistir en que
¿en cuál era la política anterior? La política anterior estaba centrada en un sostenido aumento de la cantidad de ingresos. ¿Sí? Existía la hipótesis de que era necesario aumentar la cantidad de ingresos, y esto tiene que ver directamente con documentos anteriores. Recién le comentaba a Mario, hay un documento que a mí me resultó muy interesante repasar pensando en esta charla. Hay un documento que se llama Bases, no recuerdo exactamente, pero para mí siempre base para la definición de un plan de ciencia y técnica. Es como el primer documento de la gestión del bono al frente de ciencia y técnica. Y ahí en ese documento ya se definía que uno de los problemas, el documento ese define objetivos estratégicos. Uno de los objetivos estratégicos, no el único, pero uno de los objetivos era el aumento de la base científica y de la capacidad tecnológica. Y dentro de ese objetivo habían metas cuantitativas, de nuevo, no era la única, pero una de esas metas cuantitativas era llevar el número de investigadores y tecnólogos a 3 por 1000 integrantes de la población económicamente activa. Eso es de acuerdo más o menos a los números que tenemos actualmente. Serían alrededor de unos 60.000 investigadores y tecnólogos. En el momento que se escribió eso, la estimación o el cálculo que había era que la población era de un 50% de ese número. Así que esto que está sucediendo acá responde casi directamente al enunciado anterior. Por supuesto que para hacer todo este movimiento también se percibía que era necesario aumentar para tener investigadores. Los investigadores no se compran, normalmente o principalmente uno trata de formarlos, y entonces hubo también un movimiento muy agresivo en términos de formación. Realmente hubo un compromiso grande de parte de las universidades y se aumentó significativamente la cantidad de doctores que se estaban recibiendo en el sistema foral. Estas dos cosas que sucedieron, por supuesto también lo anterior, CONICET lo acompañó con un programa intenso de becas doctorales. Ahora, esa política anterior, unido al cambio de política a partir de 2017, nos genera un problema cotidiano en nuestras instituciones. Ahí en particular señalé que en el año 2012 se otorgaron alrededor de 1.200 becas doctorales. Todos esos, una fracción importante, no todos esos, pero una fracción importante de esos doctores están terminando su periodo de formación con becas de CONICET y se encuentran ahora con una situación que veníamos con una trayectoria y no hubo una planificación o no hubo los avisos adecuados, donde entonces nos encontramos que vamos a tener varios cientos de doctores que se están finalizando, insisto, van a terminar las becas que le otorga CONICET en términos de becas postdoctorales, y se van a encontrar con una situación que probablemente el ingreso del año que viene tenga la misma característica que este año, que ofrece solamente 150 cupos de ingreso en temas abiertos en CONICET. Lo cual, en una institución como la nuestra, genera permanentemente una situación de conflicto. Voy a aprovechar para comentar acá, eso es una realidad que nosotros vivimos muy fuertemente en nuestra facultad. En nuestra facultad se gradúan, obtienen el título de doctor alrededor de 250 doctores por año, lo que significa que, bueno, que por año tenemos un número grande de candidatos. Y lo que tenemos es esta situación de que tenemos al personal formado y no tenemos oportunidades, o por lo menos no se vislumbran con claridad cuáles son las oportunidades. Nosotros en particular en la Universidad de Buenos Aires, desde nuestra facultad, impulsamos que la universidad saliera en ayuda de este problema. Tengo entendido que la Universidad de La Plata también implementó un programa similar, no estoy seguro de las características. Nosotros impulsamos que hubiera un programa de becas postdoctorales para que la universidad pudiera retener en su seno bueno, por lo menos una parte importante de esta población, entendiendo que es la renovación
académica que la universidad, como todos sabemos, las universidades nacionales tienen entre sus objetivos promover la investigación. Entonces, si CONICET no cumple con ese rol, nosotros entendemos que entonces ese rol se revierte a las universidades y entonces intentamos dar esa discusión al Consejo Superior. Nos fue bastante mal porque finalmente se aprobó un programa, pero un programa que es bastante chiquito. Para que se den una idea, la resultante fue que nosotros tenemos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales le otorgaron un cupo de 4 becas postdoctorales. La inscripción ya terminó y la competencia es alrededor de 10-1. Tenemos 40 candidatos para estas becas y por supuesto que estaba claro que habiendo solamente 4 becas, seguro que hay muchos candidatos que se quedaron por el camino porque estaba claro que iba a ser muy difícil que pudieran obtenerla. Entonces digo, estas son una de las tensiones que estamos viviendo como institución. Otra de las metas cuantitativas, insisto, metas cuantitativas que tenían que ver con el fortalecimiento del sistema científico y las capacidades tecnológicas, decía en ese documento que era necesario llevar la inversión de ciencia y técnica al 1% del PBI. Ahí me detengo un segundito, Mario seguro lo puede comentar mejor. ¿Qué quiere decir la inversión en ciencia y técnica? La inversión en ciencia y técnica se están refiriendo a la inversión en ciencia y técnica completa, global. Eso significa lo que está en el presupuesto nacional, en el rubro ciencia y técnica, pero también en lo que está en el presupuesto nacional en las universidades y también lo que está invirtiendo en ciencia y técnica otros actores, como por ejemplo el sector privado. Y en ese documento se dice bastante taxativamente que los dos objetivos van de la mano, que para poder usar o aprovechar o tener productividad con respecto a esta inversión se necesitaba aumentar el número de investigadores y viceversa, que aumentar el número de investigadores requería aumentar la inversión en ciencia y técnica. La pregunta es, ¿qué pasó con eso? Entonces, seguramente muchos de estos gráficos ya los vieron. Aquí es lo que está graficado aquí es el renglón de ciencia y técnica en el presupuesto como fracción del presupuesto. Por supuesto que el presupuesto nacional es más chico que el PBI, así que por eso los números que corresponden aquí estamos entre 1 y pico algo, dependiendo, se ve, es esta línea de aquí, que se ve un descenso marcado aquí. Aquí está Jorge en estas comparaciones. Trata de mostrar cuáles son las otras prioridades del presupuesto. Entonces, grafica, por ejemplo, cuánto es el servicio de la deuda. Y si uno trata de traducir esta cifra, esto es ahora con respecto al PBI, porque una cosa es la fracción sobre el presupuesto, pero el presupuesto nacional podrá ser más grande, menos grande, el Producto Bruto puede crecer, disminuir, dependerá de cuántos son los gastos del Estado, esa es como otra discusión. Entonces, para tener un panorama completo, esto es ahora el número calculado con respecto al PBI. Este número parece pequeño, ¿pero por qué? Porque este es el número del renglón de ciencia y técnica con respecto al PBI. ¿Sí? No está contado el presupuesto de las universidades y no está contemplado cuáles son el valor de las universidades privadas. El Ministerio de Ciencia y Técnica tiene estos números que están acá, que hacen ese cálculo. Y uno de los problemas que se observa en este cálculo es que se ve que la contribución al presupuesto de ciencia y técnica de las, como dice aquí, empresas, se ve que este porcento está alrededor de un poquito más del 20%. Y esta es una de las metas que aquel documento de 2005 se proponía modificar. Otra de las metas cuantitativas que se proponía modificar aquel documento decía, la inversión privada tiene que por lo menos acompañar la inversión pública. Entonces una de las cosas que se ve que no ha sucedido es que la inversión privada no acompañó y consecuentemente la fracción del PBI que se venía alcanzando hasta el 2015 está todavía lejos del 1% que se preveía en aquel documento del 2005. No están las estimaciones, pero se ve que aquí se ven los porcentajes y se ve que la fracción con respecto al PBI viene decreciendo, como dijimos antes. Como hay una relación entre este número y estos números de aquí, uno puede estimar de que la inversión en ciencia y técnica global para los últimos años también viene decreciendo, y viene decreciendo con un número significativo. Para dar una idea,
de lo que estamos hablando, 0,01% del PBI son 1.842 millones de pesos, ¿sí? Para el presupuesto 2019, es decir, una parte importante del presupuesto. Otro número que a mí me interesa, porque a mí me interesa mucho esta relación, entonces, la situación general es que vemos que hubo un esfuerzo en aumentar el presupuesto de ciencia y técnica, de acuerdo a lo que decía aquel documento del 2005, no se llegó a esa meta. Ese 1% del PBI del que hablaba del 2005 es el mismo 1% al que se refería uno de los candidatos en la última elección. 1%, cuando se dice 1%, 1,5%, se está hablando de ese número. Entonces, ¿qué digo? Es 0,63, está todavía bastante lejos del 1%, hay un largo camino por recorrer. En 10 años se lo consiguió aumentar, pero no estamos ahí todavía. Se tuvo bastante más éxito en la formación de recursos humanos. Pero el otro número que quería señalar yo es, lo que está aquí es, primero es el presupuesto de las universidades nacionales, seguido el presupuesto de las universidades, dentro de las universidades nacionales, el renglón ciencia y técnica, y aún dentro del renglón ciencia y técnica, ¿qué parte del renglón ciencia y técnica de las universidades nacionales va a las universidades nacionales? Uno dice, no debiera ir todo, eso hubiera sido mi primera impresión, pero no, porque hay programas que están centralizados en la Secretaría de Política Universitaria. Entonces, el primer número contempla todo, incluido la Secretaría de Política Universitaria. El segundo número contempla lo que va directamente a las universidades. Y lo que se observa es una tendencia creciente que ciencia y técnica en el presupuesto universitario es cada vez menos importante. En este periodo que disminuye, por ejemplo, del 2007 a 2011, esa relación tiene que ver con una discusión típica de la época, que es CONICET, o la agencia, o el ministerio está invirtiendo en ciencia y técnica, entonces el presupuesto de las universidades pasa a concentrarse en otra cosa, y en algún sentido se separan de la discusión de ciencia y técnica. Y también la otra tendencia que se ve, que el presupuesto, la fracción de esto que va a las universidades es cada vez más pequeño. Digo, miren la cifra, estamos hablando de 156 millones de pesos es el presupuesto total previsto para el año 2019 que va en el rubro ciencia y técnica para las universidades nacionales. Eso es lo que dice que, por lo menos desde el punto de vista de lo que está escrito en el presupuesto, la capacidad de reacción de las universidades nacionales frente a este cambio de política de CONICET es, por lo menos desde el lado del presupuesto, muy mínima, muy pequeña. Quiero insistir también aquí, y también se ve que a pesar de aquí hubo un salto grande, de aquí hubo un salto grande. En el presupuesto del 2017 hubo una protesta por el presupuesto de ciencia y técnica bastante importante que resultó en el incremento en 500 millones para en el presupuesto universitario, que quedó aquí. Sí, no fue a parar a las universidades, que quedó, digamos, no fue acá, sino que se quedó aquí. Fueron distintos proyectos que tuvo la Secretaría de Política Universitaria. Y lo otro que quedó en esta parte del presupuesto, no sé si recuerdan, estaban los ingresantes de CONICET que no ingresaron a CONICET y que se les dieron cargo. Bueno, eso quedó también en esta parte del presupuesto. Lo que digo es que esas fueron dos partidas que tuvieron que ver con la discusión de coyuntura, que quedaron esencialmente clavadas en el presupuesto universitario sin que luego apareciera otras correcciones. Esto lo que sugiere es que en general en la discusión del CIN, la situación de ciencia y técnica a la hora de discutir el presupuesto universitario aparentemente no está muy presente. Bueno, esta es la situación del presupuesto de CONICET, que principalmente no solamente es cuánto vale el presupuesto de CONICET, sino lo que sabemos es que CONICET principalmente, más allá de las dificultades que me voy a referir recién a continuación respecto de los salarios, lo importante es que la parte principal del presupuesto de CONICET está vinculado a los estipendios de las becas y los salarios de los investigadores, con lo cual la capacidad de CONICET para intervenir efectivamente en la política científica es muy pequeña.
Esto es lo que decía, esto es de este año, ya sabemos, todos los que estamos aquí conocemos la paritaria, la única novedad de lo que estoy poniendo aquí es barra naranja significa lo que tendría que haber sido, esto es, la barra naranja es este salario de aquí, salario neto aquí, corregido por la inflación hasta el momento. ¿Sí? Esos tendrían que haber sido en otras palabras, la línea verde para no haber perdido contra la inflación tendría que estar acompañando a la naranja. Lo que refleja esto es el atraso de la paritaria. Para hacer, de cualquier manera, este es el número de la paritaria septiembre de 2018, lo del bono no lo considero. No sé si sucedió tampoco, pero no está. Si bien lo de CONICET es grave, muy preocupante, dijimos que la universidad no tiene capacidad de acompañar en la financiación. Sabemos que CONICET no está financiando la investigación. Sabemos que los PIB hace mucho tiempo que no se están pagando. La novedad es que también el presupuesto de la agencia, en particular en este último presupuesto, está sufriendo mucho. No porque viniera muy bien, pero es muy preocupante la situación a partir del presupuesto siguiente. Lo que se ve del presupuesto del año que viene es realmente preocupante. Decía que la situación no venía muy bien, y ahí hay un gráfico que ilustra la situación. Los subsidios de CONICET, de la agencia, tienen dos problemas. Uno es este que se ve a lo largo de la historia de un subsidio. Por ejemplo, estos son los 2014. En dólares es un monto, es otro monto cuando te lo otorgan, otro monto al primer año, el segundo año, al terminar, etc. O sea, como no se corrigen los montos en pesos y el precio del dólar va cambiando con el tiempo, eso significa que el poder de compra de los subsidios va desapareciendo con el tiempo. Y el otro problema, que agrava aún más el anterior, es que los montos definidos al comienzo del llamado son cada vez más bajos. En un deterioro ya francamente importante, estamos apenas encima de $10.000 en el último llamado, y aclaro que esta tabla la hice en fines de agosto de este año, es decir, que esto ni siquiera contempla, esto está hecho con el dólar a 28 pesos, no a 37 pesos. Así que, bueno, tenemos presente que tenemos este problema de que va desapareciendo el poder de compra de los subsidios de CONICET, perdón, de la agencia, pero probablemente la situación se agrave aún más. La noticia que yo tengo, por lo menos de UBA, es que los subsidios nuevos, los 2017, que normalmente llegaban a la universidad para que se firmen los contratos y comiencen a ejecutarse, eso solía suceder en octubre. Al 30 de noviembre, la Universidad de Buenos Aires no tiene novedades de eso. Así que todo hace pensar de que esos subsidios también se van a atrasar y no sé en qué vamos a estar. Entonces, bueno, también, por supuesto, yo me estoy enfocando principalmente en lo que tiene que ver en la universidad. También hay un impacto general que hace al ánimo en la universidad, que es que proyectos grandes, proyectos bandera, como lo llamo ahí, también se han desactivado. En todos lados, digamos, se escuchan que ha parado la evolución, incluido el proyecto mismo del Ministerio de Ciencia y Técnica, sabemos que tampoco continúa. Hasta aquí son todas malas noticias. Creo que de las buenas noticias, creo que nos falta mucho camino por recorrer. Una de las buenas noticias, me parece a mí, es que en general, ha habido una mayor atención de parte de la comunidad alrededor de la evolución del presupuesto. Se ha prestado más atención a este problema. A mí me hubiera gustado poner ahí algo así como la comunidad ha seguido con más intensidad esto, pero no puedo poner eso porque no existe o no hay instituciones representativas de los investigadores, y me parece que también esa es una lección o un área sobre la que debiéramos reflexionar. Lo que me refiero es que me parece que tenemos que estar muy atentos a toda esta discusión, y me parece que efectivamente debiéramos tener como una voz de los investigadores en general, los investigadores de las universidades o de cada universidad nacional,
debiéramos tratar de tener posiciones y reunirnos. Creo que hasta ahora no fue necesario, en buena medida se confió de que había una política de gobierno que cubría ese rol, pero me parece que hay que tener presente, como en buena medida, me parece que sí sucede en la universidad hace mucho tiempo que estamos atentos a los presupuestos. Me parece que la comunidad científica, así como la comunidad universitaria, también tendría que estar atenta a los presupuestos y a la política en general y discutirlo. Me parece que debiéramos poner más en la agenda eso. Por eso me parece que reuniones como esta son muy positivas, porque me parece que ese es el camino. Quiero decir también aquí que quería señalar esto, que me parece que son los eventos que dominan la discusión hoy, pero quería agregar también 2 palabras acerca de dónde debiéramos estar. Como me parece que quedó claro, la cantidad de investigadores ha aumentado considerablemente. De hecho, todas las instituciones en este momento están seguramente en el máximo de investigadores que tuvieron nunca. Con lo cual, es como que parte del diagnóstico de problemática está, digamos, parcialmente aliviado, no es un problema, digamos, en principio es una herramienta más, el mayor número de investigadores es una herramienta más con la que debiéramos contar. Y me parece que justamente debiéramos estar ahora en una etapa, no tendríamos que estarnos preocupando por retrocesos, pero debiéramos estar entrando en una etapa de decir, bueno, está bien, ahora tenemos toda esta gente, tenemos que tratar de hacer o organizarnos de forma de tener más impacto. Pasamos por un periodo de crecimiento, lo que vendría ahora es consolidar estas redes y tratar de pensar cómo hacemos para que todo nuestro trabajo impacte cada vez mejor. El problema que tiene estas crisis es que esta tarea que yo acabo de describir no es que desaparece, no es que tenemos que estar solamente pensando en cómo... Porque yo creo que hay una gran tentación de decir, bueno, tenemos que pensar en cómo recuperamos el presupuesto. Yo creo que hay que pensar en todas las cosas, porque porque si tenemos suerte y en alguna otra ocasión, o podemos comenzar a solucionar el presupuesto, bueno, en ese momento ya tenemos que tener planes y en ese momento ya hay que salir andando. No podemos estar esperando a que la política suceda, sino que tenemos que estar proponiendo la política permanentemente. Hay que estar por delante del problema. No, ¿cómo hacemos todos? Todos cuando hacemos investigación pedimos plata, pero ya sabemos qué vamos a hacer con la plata el día que la recibimos, y si no la recibimos, seguimos viendo cómo tratamos de hacer las cosas. Bueno, tenemos que tener la misma política con respecto a la política científica. Tenemos que involucrarnos más en esta discusión, y por eso insisto, me parece quiero volver a enfatizar que me parece una gran iniciativa este encuentro. Me parece que tiene que involucrarnos a todos en todos los niveles, porque todos vamos a estar discutiendo esto, así que me parece que tiene que ser una problemática que tiene que estar presente desde el nivel, forma parte de la vida de los investigadores, así que tiene que estar presente en todo el periodo de formación, así que me parece buenísimo que nos encontremos. Los invito a continuar en este camino y gracias por la atención. Bueno, buenas tardes. Y antes que nada quisiera mencionar que me siento medio como sapo de otro pozo acá, porque yo no soy, a diferencia de Luis Baraldo y de Mario Albornoz, una persona que ha trabajado en política científica, en problemas así de gestión, etcétera, sino simplemente soy un investigador. Pero, dado que me pidieron que hiciera unas palabras en esta mesa, decidí encarar esa pregunta, o más bien objetivo que tiene, ¿no? Este es el de... no prende, ahí. Lo de desafíos y proyecciones de la política científica, a ver qué podría decir yo desde mi simple óptica de investigador. De manera que ya pido disculpas porque lo mío posiblemente sea una visión bastante limitada y sesgada. Para empezar, quisiera comentar que para 2018 CONICET, ¿qué tiene? 10.000 investigadores, 11.000 becarios, 2.600 técnicos y profesionales, 1.500 administrativos, 15 centros de CCT, 11
investigación de transferencia, 280 institutos y centros exclusivos. Es decir, que nuestro CONICET es un pequeño monstruo que no es nada fácil de manejar o gestionar, evidentemente, ¿no? Eso lo digo porque lo que voy a presentar ahora va a ser una visión un poco crítica de lo que yo he encontrado de cómo ha estado funcionando el CONICET, sin perder la noción de que es muy complejo y que además, desde luego, como ya lo dijo muy bien Luis Baraldo, la situación de Argentina es bastante crítica y ha pasado por cosas. Entonces, el análisis que he preparado es de analizar la eficacia del CONICET de algo. Es decir, el grado de eficiencia de lo que está haciendo, de lo que se supone que tendría que hacer. Para ello utilizo un criterio posible que seguramente va a ser muy discutido. Bueno, no importa el marcador. Usar la producción científica como una medida de la efectividad del CONICET. Al fin y al cabo, el CONICET es una de las principales agencias que tiene la Argentina para la promoción de la ciencia. Por lo tanto, si promueve la ciencia, queremos ver si el resultado de esa promoción es efectivo. ¿Cómo mido yo si es efectivo? Hay varios indicadores, sin lugar a duda. Seguramente María Albornoz nos va a contar seguramente más de alguno que anda dando vueltas, pero la producción científica, en mi opinión, es un indicador importante. No es el único, pero es uno de los importantes. Me fundo en ello, en ese pequeño dicho que puse ella Majo, que reproduce una frase del muy mentado y ácido Mario Bunge, que dice: en ciencia, trabajo no publicado vale tanto como un trabajo no realizado, es decir, nada. Si yo le pago a un investigador científico para hacer ciencia y no me publica, es lo mismo que haber tirado la plata. Lo dije claramente, creo. O sea, no es la única medida de la ciencia, porque puede haber otro tipo de beneficios para la sociedad que también hay que evaluar en paralelo a esto. Pero en mi opinión, esta medida es una de las principales, uno de los pilares de la efectividad de la promoción de la ciencia y que va acompañada de otros indicadores, pero por eso yo me centré en como una medida de la eficacia. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo está posicionado los principales países en el mundo en términos de publicaciones científicas. Estamos hablando, fíjense, de más de una lista de solo 12 países que tienen arriba de 1 millón de publicaciones por año en el año 2017. 12 países, cada uno de los cuales tiene más de 1 millón, a la cabeza está Estados Unidos. Quizás les sorprenda a ustedes, pero China está en segundo lugar, que está empezando con un motor de producción casi imparable. Reino Unido, Alemania, Japón, también, a ver si tengo el marcador acá, bueno, no me hace, pero Corea del Sur ha aumentado muchísimo. Eso es algo que yo personalmente como investigador lo veo cotidianamente en las publicaciones, donde empiezo a encontrar cada vez más, no ya con los japoneses, que era clásico, sino con chinos y coreanos del sur que están produciendo una velocidad fantasmagórica. Bueno, ahora bien, ¿cómo podemos mirar eso en una perspectiva un poco más amplia? Esto es lo mismo para 240 países del mundo que tienen, aunque sea una publicación. Entonces, ahí se ve claramente esa bajada exponencial, ¿no es cierto?, muy acelerada, donde evidentemente hay una enorme, dominante cantidad de países que prácticamente producen en forma insignificante. Argentina anda perdida por ahí, entonces sería lindo acotar un poco la escala. Hice un gráfico igual a pero para los primeros 50 países, en términos de ordenados por su producción de número de publicaciones científicas por año. Y vemos entonces la caída de los principales países, de los primeros 12 que mostré en la tablita, y luego, fíjense que entre los de América Latina caben solo 5 países, entre los primeros 50 que producen en la mayor cantidad de publicaciones por año en el año 2017. Entre ellos está Argentina, y nuestra posición es tercera después de Brasil y México, y seguidos por Chile y por Colombia. Ahora bien, el puesto nuestro no es demasiado halagador,
quizá uno puede decir entre 240 países no está tan mal ser 37, pero entre los principales 50 tampoco está muy, muy bien ser el 37avo. De manera que sería interesante analizar otra cosa y es lo siguiente. Cada uno de estos países difiere mucho en términos, desde luego, económicos, culturales, políticos, tradición, capacidad científica y muchos otros factores similares. Entonces lo que se me ocurrió hacer es normalizar un poco eso en términos de publicaciones por cada 1000 personas de la población que tienen. Porque claro, hay países grandes como Brasil, que no quizás podamos compararlos, que tienen como 4 o 5 veces la población nuestra, con nosotros en su capacidad de producción científica. Aún normalizado, se puede observar claramente la gran caída rápida entre los países más productivos, que fíjense que curioso, Suiza pasa a ser el primero, porque claro, produce mucho, pero tiene una población pequeña. Luego tenemos los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Islandia, Finlandia, Noruega, Holanda. Luego vienen los continentales de Europa, Inglaterra, luego Canadá, Israel, luego otros países, fíjense que Estados Unidos, que estaba a la cabeza, ahora pasó medio en el medio. ¿Y dónde estamos nosotros? Ahí aparecen más países de América Latina, fíjense que tenemos 2 y 4, 7 en vez de los 5 que vimos en la gráfica anterior. Y Argentina sigue estando en el tercer puesto, detrás esta vez de Chile y Uruguay. Es decir, en términos de la capacidad de producción científica por cada 1000 habitantes de la población total. No como decía Luis antes, de la población económica activa, que es otro cambio de escala, sino de la población total. Entonces, lo que quería ahora es comparar de otra manera, normalizar en otra forma. Hay muchos índices que tienden para evaluar, tratan de evaluar la calidad de la producción científica. Uno de ellos es el índice de Hirsch, que de paso no sé si lo sabían, es un físico argentino que hace mucho tiempo que está en Estados Unidos y propuso este índice, que mide no solo la cuantificación de la productividad, sino también el impacto científico que tiene la producción científica de cada investigador y que se puede acumular para un país para evaluar también el país en términos de el impacto científico que puede llegar a tener. Acá vemos la misma curva otra vez, los grandes países productores siempre a la cabeza, que son los primeros 8 o 10, y luego aparecen 5 países latinoamericanos y otra vez no ha cambiado mucho, nosotros estamos atrás de Brasil y México y arriba de Chile y Colombia. En cuanto al índice de Hirsch que mide la capacidad de producción científica y su impacto. Para tratar de hacerlo lo más corto posible, vamos a ver ahora otra manera de medirlo en términos económicos, algo muy parecido a lo que presentó Luis en la charla previa, pero donde yo lo he evaluado también para dar una especie de marco de referencia económico. Acá se ve también los presupuestos de CONICET, MINCIT y CONAE. CONICET, el rojo, miremoslo, que es lo que nos interesa en estos momentos, en efecto, en, digamos, valores de billones nominales, ha caído a partir del 2014, pero si se mira como un porcentaje del presupuesto nacional, se ha mantenido alrededor del 0,4-0,5%, aunque un poco parecido a lo que mostraba Luis en la charla previa. Ahora, dentro de ese esquema, a mí se me ocurrió mirarlo desde otro ángulo, que es el siguiente. Comparar quizás con algún otro país para tener una idea, el gasto que estamos realizando en Argentina en ciencia, cómo compara en términos de eficacia, usando siempre la producción científica como ese tipo de indicador. Lo comparé con Francia porque tenía a mano algunos, esto no es una comparación formal, sistemática y seria, sino simplemente ocasional. Tenía a mano datos de Francia, entonces me fijé cuál era el PBI per cápita de Francia y de Argentina, las publicaciones citables de Francia y Argentina, y cuántos dólares entonces se reflejan en cada publicación. Eso es una manera de decir, de toda la plata que yo invierto, cuántos dólares me cuesta cada publicación. Porque es todo el total de la plata que yo invierto que se manifiesta
Suponiendo que este es el único indicador, como dije antes, hay otros, pero mirando este indicador, nosotros tenemos casi un costo que es el triple de lo que hace Francia. Es decir, a nosotros nos está costando $3.20 es la relación Francia-Argentina, el costo por cada publicación citable. Es decir, que estamos más o menos bien. Si nosotros miramos otra forma de visualizar esto también desde el punto de vista de inversiones, primero miremos la distribución del personal. Argentina tiene unos 9.000 investigadores, Francia tiene 11.000. Pero el personal de investigación, de apoyo a la investigación y administrativo, lamentablemente nosotros podemos separar la cantidad de personal de apoyo a la investigación y de administración del CONICET, pero no pude obtener el mismo valor, la misma discriminación para Francia, para el CNRS de Francia, y por lo tanto los tuve que agrupar. La verdad que yo no sé si esos 21.000 personal de apoyo de administración que tiene Francia, cuánto distribuye en personal de apoyo y personal administrativo. En mi opinión, creo que debe haber una distribución bastante parecida a la que tenemos nosotros. Y lo interesante es que se están invertidos. Observen en la parte de la derecha, ese cuadro de arriba, que nosotros estamos poniendo 70% de todo el personal es de investigadores, mientras que alrededor del 66% son investigadores de Francia. Entonces algo están dando un poco al revés. Dependiendo de cómo se discrimina el personal de apoyo y el personal administrativo, en Francia se está dando más dinero en tener personal de apoyo, más administración. Es decir, que además de pagarle a los investigadores, se le está dando unos recursos de apoyo a la investigación mucho más importantes que los que se le dan a Argentina. Cuando los miramos en términos de publicaciones, que es una de las cosas que yo quería centrarme, lástima que no me da esto para... A ver, tenemos que la cantidad de dólares que invertimos por investigador en CONICET es alrededor de $81.000 por investigador, el CNR 267.000, y 180.000 para personal de apoyo, y 138.000 nosotros, y 138.000 Francia. Es decir, una relación más o menos de casi un 30% más en Francia para el personal de apoyo que nosotros. Yo digo esto porque después voy a dejar el siguiente mensaje, que a veces, a ver, no sé cómo explicarlo, es como decir, nosotros dibujamos mucho y operamos poco. Es como decir, yo que soy ecólogo, se crean muchos parques nacionales y provinciales en Argentina. Y a veces tienen para, no sé, 600.000 hectáreas de un parque natural, un guardaparque. Eso es lo mismo que no tener o natural. Es decir, si no le dan una capacidad operativa a la inversión que estamos haciendo, estamos como siendo, por no decirlo feo, además de poco efectivo, estamos dibujando un poco la cosa. O si ustedes quieren, ¿por qué yo estoy poniendo un énfasis en la efectividad? Pensemos en algo que se me está ocurriendo ahora improvisadamente, hablar de algo muy común y cercano a todos, que es la seguridad. Si vemos que la policía invierte tanto en patrullero, invierte tanto en chalecos antibala, invierte tanto en mejorar las armas, invierte un montón de cosas, pero yo como ciudadano lo primero que me pregunto es, ¿estoy más seguro o no estoy más seguro que antes? O sea, a mí no me importa todas las estadísticas de lo que se ha hecho, si lo que se ha hecho, invertido, objetos, patrulleros, chaleco antibala, etcétera, no se refleja en mi seguridad. Lo mismo estoy tratando de dar acá. Si yo invierto en investigadores y no le doy la capacidad de producir, entonces ando la investigación científica. En términos, comparando otra vez con CONICET y CNRS en cuanto a la eficacia de publicaciones, vemos que la cantidad de dólares por publicación citable es una manera de decir aquellas que pueden ser citadas en medios internacionales, vemos que el CONICET
le cuesta $61.000 cada publicación citable contra $27.000 de lo que gasta Francia. Eso me parece que es muy, muy importante. Insisto otra vez, es un indicador, puede haber otros. Entonces, y el número de publicaciones por investigador, ahí se pone de manifiesto que producimos pobremente, al lado de Francia por lo menos. Es decir, cada investigador publica de publicaciones citables aproximadamente 1,3 publicaciones contra 9, casi 10 de lo que produce un investigador. Yo personalmente creo que responde a la forma, lo que decía hace un rato, de hacer operable la política científica. Es decir, se le da al investigador suficiente capacidad de producción para poder lograr ese valor de 10 publicaciones por año por investigador. Esto es otra cosa que quiero cerrar con esto, y es cómo está rankeado la Argentina en general en términos de instituciones de investigación científica que están entre las 100 instituciones tope del mundo. Y vemos que para el año 2009 Argentina tenía aproximadamente, es el color azul que aparece allá a la derecha, ven que está España, Brasil, México, Portugal y Argentina. En el 2009 tenía 6, en el 2017 tiene 3. Hemos retrocedido en nuestra ubicación de instituciones entre las mejores 100 del mundo entre el 2009 y el 2017. Acá es un resumen de lo mismo. Hay 3 grupos que se reconocieron en ese gráfico anterior. El grupo 1 es que tiene Brasil y Colombia, fíjense, en otros 2 países latinoamericanos que aumentaron su presencia entre los 100 instituciones mundiales que están al tope de la producción científica. El grupo 2 de México, Portugal y Chile, que no cambiaron, tuvieron entre el 2009 y el 2017 el mismo número de instituciones entre las 100 principales del mundo. Y el grupo 3, con España, Argentina y Venezuela, que hemos disminuido del 2009 al 2017 la presencia de investigaciones de alto nivel en las 100 principales del mundo. Después, yendo a ya más al aspecto institucional, muy rápidamente esto es una comparación entre el periodo del 2010 al 2014, en términos de publicaciones, fíjense que la Universidad de Buenos Aires le sigue a la Universidad de San Pablo, le sigue la Universidad de La Plata, después viene el Princeton, Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata. Pero esto es publicaciones brutas, lo mismo que en la primera diapositiva. Hay que normalizar esto porque tienen diferentes capacidades, diferentes poblaciones, etc. Entonces, al normalizarlo por un índice que no viene ahora al caso, cambia totalmente la posición relativa. Está a la cabeza la Universidad de Princeton, le sigue la Universidad de Buenos Aires, le sigue la Universidad de La Plata y la Universidad de San Pablo que queda abajo. Esto es en diferentes áreas, biología y bioquímica, ecología y biología molecular. Esas son las publicaciones que figuran como el número dominante que produce la Universidad de La Plata. Esto corresponde solo a la Universidad de La Plata. Aquí se comparan las 4 instituciones solo en términos de ecología, porque era el tema que a mí me interesaba, y se puede observar de que la Universidad de San Pablo está a la cabeza en producción bruta, le sigue Princeton y después viene Buenos Aires, la última en La Plata. Y esto es la forma en cómo tienen la distribución del porcentaje de publicaciones de las 3 áreas de estas biológicas dominantes. La parte de biología molecular en la Universidad de La Plata se lleva el premio del 68% de todas las publicaciones comparadas con la biología y bioquímica y ecológica. Bueno, en realidad, aquí ya estoy terminando. Solamente quería, a modo de cierre, comentar lo siguiente. Primero, insistir mucho que un indicador de publicaciones es el precio y el costo de poder producir esta publicación. Y hay muchas otras para la sociedad que yo acá no encuentro. Por ejemplo, inversiones regionales, provinciales, en disciplinas que deja promover y que las cosas son más
hay muchos otros componentes que hay que utilizar para trabajar. Sin embargo, yo diría dos cosas. Uno, lo que digo acá abajo es que esa producción está muy afectada, lo comparamos a nivel internacional, con la situación que tenemos como país. Es decir, una situación relativamente ineficaz. Entonces, ¿a qué responde? Son los factores que influyen que ocurra como está ocurriendo. Una podría ser la poca importancia que se da en términos relativos a los países para publicar. El famoso que publicaron aquí como no pesa tanto como pasaba. Muchos se quejan que fuerte, no parado a otro lado. La falta de participación en los idiomas en inglés, ¿por qué? Porque es el idioma internacional de Google, ¿no? Pero la realidad es que y es muchas veces una traba para un apoyo formal a la realización de publicación. Yo conozco lugares como la Universidad de Israel, donde tiene una persona especializada en redactar científicos dedicada exclusivamente a dar apoyo a los investigadores. Gracias. Acá no tenemos nada equivalente si uno quiere usar dinero para poder pagar lo que muchas veces no tiene, y todo eso fluye acá en esta capacidad que tenemos de publicar, la escasez de financiamiento. Muchos de los proyectos de investigación subsidiados ahora están reconociendo una presupuesto total de subsidio para publicar, es mínima lo que realmente cuesta poder publicar en una revista internacional que sea citable. De manera que esas son algunas de las cosas que yo considero que serían parte de una política formal, social, del Ministerio, que debería ser específica para dar la eficacia a la eficacia de esta política. Y lo otro era, bueno, la cierro, es una consideración profesional que consigue. Yo creo que tenemos que medir esa analogía que digo en la seguridad, creo que todo el mundo lo sentiría. Si estamos gastando plata en ciencia, mucho, mediano o poco, no importa, pero que sea eficiente, que sea exitoso, que cumpla sus objetivos. Y yo considero de que si bien hay otras funciones de la ciencia, de la sociedad, aplicada, hacer desarrollo intelectual de diferentes tipos, una cantidad de otros criterios. El criterio de la efectividad no debe ser. Entonces, mi planteo es si la eficacia en términos de publicación es baja. La pregunta para mí es, ¿los otros indicadores de dimensión justifican y compensan la baja efectividad de publicación? Esa para mí es la pregunta central. Tendría que haber una evaluación cuantitativa de las técnicas y de las políticas del CONICET para ver realmente que estamos haciendo bien la plata de la sociedad. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco especialmente la invitación, que acepté con mucho agrado por varias razones. Primero, por estos colegas que han hecho presentaciones brillantes antes que yo. En el caso de Luis, no sé si citó las bases del plan de ciencia y técnica que organicé yo en la época de Tulio del Bono, como un halago o como una trampa. Me quedó la duda, porque efectivamente ya anticipo que todas las previsiones que hicimos entonces no se cumplieron. O sea, si ese era el dilema, el enigma, lo que había que averiguar, eso ya está claro. Entonces, previmos datos que creíamos que había que tener un 1% de inversión en I+D, creíamos que había que tener mínimo de 3 personas por cada 100
de la población económicamente activa, y bueno, los indicadores actuales muestran que eso no ocurrió. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el diagnóstico de que estamos en una crisis y que es una crisis importante. Me encantó tu presentación. Primero porque me gustan mucho los temas de bibliometría, pero sobre todo porque creo que el centro de tu presentación, Jorge, es que el sistema científico-tecnológico debe mostrar para qué sirve esa inversión, en qué se traduce y qué resultados obtiene la sociedad o el propio sistema científico de esa inversión. Yo, que ni siquiera sé manejar bien este aparatito, era así, ¿no? Bien. Yo me imaginé, además en abstracto, sin saber bien cuál era el trasfondo de esta reunión, me imaginé la discusión sobre política científica en términos generales. También por eso acepté venir hoy aquí, porque me parece que dado que hay una crisis que no es solamente una crisis científica, sino una crisis importante económica, social, política en el país, una discusión sobre política científica y tecnológica es una discusión que hay que dar y que uno no puede rehuir. Y en segundo lugar, porque me parece que muchas veces esta discusión se centra en 4 o 5 dimensiones o 4 o 5 hechos y no se analiza el problema en su conjunto. Se suele discutir la reducción del presupuesto en ciencia y tecnología, que es evidente. Más difícil es discutir cómo se saldaría, ¿no? Se suele discutir que ha habido un desapego por la ciencia y la tecnología al degradar el ministerio de vuelta a nivel de secretaría. Se discute mucho acerca del número de becarios de CONICET, pero yo creo que la política científica es algo bastante más complejo. Y por eso puse aquí que la política científica en general de lo que trata es de las relaciones del Estado, y no solo del Estado, sino de otros actores de la comunidad, los propios empresarios, por ejemplo, con referente a la ciencia. La política científica no es autónoma, forma parte de un conjunto de políticas públicas y está íntimamente relacionada con estas políticas públicas. Forma parte de un conjunto en el que están las políticas de educación, la de educación superior, la de salud, la de producción, la de defensa, la de comunicaciones, etc. De manera que cuando uno analiza política científica lo debe hacer en el marco de un conjunto de políticas que el Estado y otros actores llevan adelante. También que la ciencia no es solo investigación. Política científica no es política de investigación, porque la ciencia es un conjunto de actividades sociales, lo han descrito muchos autores, que incluyen sí la investigación, la creación de conocimiento, pero también incluye su transmisión, su transferencia en forma de tecnología, su contribución a los procesos de innovación, etcétera, etcétera. De manera que una política científica incluye una cantidad de dimensiones y también de instrumentos y de actividades que tienen que ver con todo esto. Uno no puede discutir solamente investigación o cómo se financia la investigación, sino también para qué sirve la investigación, cómo se entrelaza con otras políticas públicas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo ya lo han dicho mis predecesores en la palabra, comprende actividades del sector público, pero también las del sector privado, porque ya veremos cuando ya lo hemos visto, porque yo también voy a mostrar, las curvas de inversión del sector público y del sector privado son muy importantes. Cuando uno dice un país europeo al final dedica más del 2% de su PBI, o si es Corea, el 4% de su PBI a investigación, a ciencia y tecnología, en realidad el 65% y en algunos casos el 75% de esa inversión es del sector privado. En general, el sector público es el que invierte la parte menor. Eso no quiere decir que es una parte chica, pero que proporcionalmente es menor. Bueno, y que cuando uno habla de política científica también habla de las finalidades sociales de la política científica, es decir, para qué el Estado invierte en ciencia, con qué objeto, no solamente para tener científicos contentos, sino que invierte para tener algunos resultados que colaboren con las otras políticas públicas o con la salud de la población o con lo que sea.
por lo tanto incluye aspectos institucionales y aspectos instrumentales. Bueno, Luis nos mostraba que la agencia ha caído en su financiamiento prácticamente a cero, muy cerca de cero. Bueno, eso es un instrumento que está siendo en este momento dejado de lado. Habrá que ver por qué y si se puede arreglar o no. Pero, e incluye aspectos institucionales, por ejemplo el CONICET. Y el CONICET y las universidades. Yo creo que el núcleo de un tema núcleo que es necesario analizar a fondo para entender la política científica en la Argentina y poder eventualmente hacer acciones reparadoras está en la relación entre el CONICET y las universidades. Y me parece que ahí hay mucho que hablar y trataré de mencionar alguna cosa. También creo que hay que preguntarse las cosas no dogmáticamente, sino críticamente como científicos que se supone que somos. Entonces, la primera pregunta es, se supone que he escuchado los otros días en una reunión de la Asociación para el Progreso de la Ciencia, gente que decía, hay que reclamar que el Estado aumente la inversión en ciencia técnica para que tengamos más rápido acceso al desarrollo. Yo me pregunto, ¿la inversión en ciencia en I+D, investigación y desarrollo, es causa del desarrollo o es efecto del desarrollo? Es una pregunta. Tengo una respuesta, pero no la voy a dar ahora. Pero creo que la pregunta vale la pena formularse. Fíjense qué pasó en América Latina con el PBI en los últimos años. En el decenio 2007-2016 creció fuertemente hasta el año 2013. Esto es América Latina, no es Argentina solamente. Y después se estancó, se estabilizó, entró en una meseta. Entonces veamos cuál fue la conducta de la inversión en América Latina. La inversión en I+D en América Latina creció del mismo modo que crecía el PBI hasta el 2014 y en el 2015 y 2016 cayó. Pero no solo cayó en Argentina. En Argentina está la curva de arriba, que cayó a partir del 2015, cayó en el 2014 y después volvió a subir en el 2015 y volvió a caer en el 2016. Y creo que siguió cayendo en el 2017. Sí, seguro. Y en Brasil también ocurrió la misma cosa, y en México ocurrió lo mismo. Quiere decir que la inversión en I+D, como dice abajo, está medida en dólares de paridad de poder de cambio, que es como hay que medirlo. Si uno mide en dólares nominales, hay efectos devaluativos, etcétera, que hacen que no son de cifras comparables. Lo que hay que medirlo es en PPC o en PPA, ¿no? En poder adquisitivo, que es como se miden las estadísticas internacionales, las inversiones. Bueno, medida en PPC cayó en el 2015 y 2016 en todos los países, excepto en 3, en Uruguay, Perú y en Paraguay. El caso de Paraguay es llamativo porque creció bastante y porque además se están organizando muy bien. Y es muy notable la caída en los casos de Argentina, Brasil y México. Ahora, si uno lo hace en relación con el PBI, vemos que eso lo mencionó, me parece que Jorge, es constante, digamos. Subió un poquito, bajó un poquito, sí, la inversión con relación al PBI es una medida de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el conjunto de las actividades del Estado. Bueno, en 10 años subió un poquito, bajó un poquito, etcétera, etcétera, pero no ha habido un cambio significativo de prioridad. Entre la primera fecha y la última se pasó del 0,58 al 0,67, pero en declive. ¿Y qué pasó en la Argentina? Esto alguno de ustedes lo mostró recién. Fíjense que también es en el 2007 del 0,46, subió un poquito en el 2008, subió bastante en el 2009, pero cayó en el 2010 y en el 2011, subió en el 2012, después volvió a caer, subió en el 2015 y después cayó fuertemente. De todas maneras, la caída del 2016 todavía es superior a algunos de los puntos del decenio. O sea, es una caída más que importante, porque cada peso lo sentimos en el bolsillo, no es que no es importante, pero esta es la dimensión del drama. Fíjense además que efectivamente Israel, creo que es 2016, este dato, invierte el 4,25%, Corea el 4,24%, en ciencia venimos bajando el 2%, los europeos, Estados Unidos el 2,75%, Francia el 2,74%, y el primer país latinoamericano o iberoamericano que aparece es Brasil,
con el 1,28, le sigue España 1,27, el promedio de América Latina es 0,77 y Argentina 0,53. Es el primero de todos los restantes latinoamericanos, aún con toda la caída que ha habido. Está por encima de México, 0,50, está por encima de Costa Rica, de Ecuador, Chile con solo el 0,36, por encima de Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué sube y baja la inversión en ciencia y tecnología? ¿Solo por la sensibilidad de los gobiernos? En parte sí, es obvio. Pero también porque estos forman parte de tramas sociales y económicas más complejas. ¿Y cómo habría que revertir esto? Creo que es muy importante lo que decía José Rabinovich. En la medida en que el sistema científico y tecnológico sea capaz de demostrarle a la sociedad para qué sirve, esto es muy importante. Lo segundo que quiero poner, lo puse así, del modelo lineal a la innovación. ¿Quién fue el primero que formalizó la pregunta o el pedido, deme más plata para que el país crezca y se convierta en una potencia mundial? Bueno, fue Vannevar Bush en los Estados Unidos. Perdón. En 1945, sobre el final de la guerra, Vannevar Bush publica un documento que es la base de lo que después se conoció como el modelo lineal, diciéndole al presidente de los Estados Unidos, invierta más en investigación básica para que nuestras empresas sean más dinámicas y para que haya puestos de trabajo para los soldados que vuelven del frente de batalla. Entonces, esto era un programa, digamos, un programa que tuvo muchísimo éxito. Invierte en investigación básica y esto derrama sobre el conjunto de la sociedad. Eso llamado modelo lineal, porque era como una línea en donde se pasaba de la básica a la aplicada, a la aplicada al desarrollo, del desarrollo a la producción y de ahí al empleo y al bienestar general de la sociedad, fue muy discutido en los años posteriores, porque no siempre todos los países que quisieron imitarlo tropezaron en su gran mayoría y fue reemplazado en los últimos años, sobre todo a finales de los 90 en adelante, por el modelo de innovación, es decir, por el modelo no de oferta de conocimiento a la sociedad, sino de demanda de la sociedad, demanda de conocimiento por parte de la sociedad. Lo que no dijo Vannevar Bush era que ese modelo que fue exitoso en los Estados Unidos se apoyaba en una trama económico-militar, el famoso complejo militar industrial y político, que efectivamente tomaba esos conocimientos, los transformaba en armamento, en industrias, etcétera, etcétera. Si no existiera esa trama, es muy difícil que la inversión en ciencia y tecnología pase a la sociedad. De manera que, primera cosa que uno diría, para que podamos tener el 1% o el 2% de inversión en I+D en un país como la Argentina, se necesitaría, como acción primera, reconstruir esa trama de actores económicos, actores sociales, actores políticos que demanden al sistema científico conocimiento. Yo, como soy muy viejo, mi primer trabajo fue en un organismo científico que ya no existe, pero que me permitió la Comisión de Estudios Geofísicos, y ya no existe más desde el proceso. Me acuerdo que era una época en los años primeros 70 que había un fervor por la investigación aplicada. Y era un fervor incluso político por la investigación aplicada. La gente hacía opción por dejar la investigación básica y hacer investigación aplicada en servicio de las comunidades. Yo me acuerdo un investigador básico, que además era de La Plata, me parece, no diré su nombre, que dejó la investigación básica, se largó a la aplicada, hizo prototipos y un día volvió a la básica. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, porque estoy harto de trabajar para el Museo de los Prototipos. Es decir, si la sociedad no está dispuesta a tomar esos conocimientos y usarlos, son conocimientos que van al museo instantáneamente. Por lo tanto, una política científica eficaz incluye la necesidad de crear todo el tejido social que utiliza esos conocimientos y los demanda. Bueno, perdón. Seguro que no la pego. Sí. ¿Quién invierte en América Latina? Bueno, la curva de arriba son los gobiernos. Pese a la crisis, los gobiernos, no en la Argentina, en la Argentina esta curva es distinta. Pese a la crisis, los gobiernos han aumentado la inversión. Desde el 51,88% al 58,62%. ¿Y qué pasó con las empresas?
Las empresas son las que han ido disminuyendo la inversión. Es decir, la caída o el problema global de la ciencia y la tecnología en América Latina tiene mucho que ver con que las empresas no están demandando, no están invirtiendo ni están demandando gran cosa, sino que, bueno, esto en números absolutos no lo voy a hablar ahora, pero lo que sí quiero decir es que se han hecho en los últimos años varias encuestas de innovación. Y se le pregunta a las empresas si innovan, si no innovan, de dónde obtienen el conocimiento, y resulta que las encuestas muestran que son pocas las empresas que acuden a las universidades o a los centros públicos en busca de conocimiento científico. Que la gran mayoría, cuando lo hacen, no es para obtener investigación y desarrollo, sino para información o para capacitación. En el caso de Argentina, solamente 2 de cada 10 empresas que declararon tener vinculación con universidades o centros públicos lo hizo para hacer investigación. Solo de los 2 de cada 10. Por lo tanto, y muestra además que en cambio prefieren relacionarse con las empresas proveedoras de bienes de capital y en menor medida con consultores y con centros tecnológicos. Entonces, nos encontramos que parte de la pintura general es un sector productivo que es muy poco demandante y muy poco arriesgador, se dice así, arriesga muy poco en investigación científica. Bueno, rápidamente, esto ya lo sabemos, se ha dicho acá, el 73,4% de los investigadores en América Latina están en la educación superior. Después están en las empresas y en los organismos de gobierno. El CONICET es sector de gobierno. El recuento de esto, lo que se pone aquí es aquella parte del CONICET que no se superpone con universidades. En Argentina, esta es la curva de los investigadores que están en las universidades nacionales, que incluye a aquellos investigadores ustedes de CONICET que están en las universidades nacionales. Bueno, esto ha pasado del 79, pasó por el 80, en el 2016 estaba en el 77% del personal científico de que dispone el país está en las universidades. Sin embargo, las universidades, porque también voy a decir cosas que a lo mejor no gustan en el CONICET, pero las universidades son muy responsables de lo que está pasando. Para que una universidad sea una universidad de investigación, como decía el estatuto de la UPA, de Ligieri Frondizi, de 58, todo docente investigador, por lo menos debe tener un número respetable de investigadores con dedicación exclusiva. A mí esta transparencia me parece la más dramática de todas las que voy a mostrar. Solamente la Universidad Nacional de San Luis tiene el 50% de sus docentes con dedicación exclusiva. Muy alto. Le sigue la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tiene más del 40%. Le sigue la de Río Cuarto, que está en el 40%. Bueno, no voy a detallar a cada uno, sí busquen la UBA y La Plata al final de la lista. Sí, La Plata tiene el 10% y la UBA tiene el 7% de investigadores con dedicación exclusiva. ¿Cómo se hace para generar una universidad científica con el 7% de los profesores con dedicación exclusiva? Es cierto que además tiene investigadores de CONICET, pero bueno, la universidad ha hecho una dejación muy importante de todo el tema de... Se están convirtiendo ellas mismas en enseñaderos, ¿no? Bien. Yo, honestamente, como resumen, yo diría, esta transparencia me angustia, porque creo que es muy serio. ¿Cómo medir cuánto produce la ciencia? Después de lo que dijo Jorge, prácticamente me lo ahorro, pero quiero decir que Argentina ha crecido menos que los otros países de América Latina en el periodo 2010-2015. El que más creció fue Brasil, le sigue Chile, o no, le sigue Colombia con el 95%, México. Nosotros hemos crecido menos. Y se observa incluso una leve caída en 2015 con respecto al año anterior. Esto también tiene que ver, no es solamente que se publica menos, sino que la política científica en la Argentina, las sucesivas secretarías o ministerios de todo el gobierno, han prestado muy poca atención a las revistas científicas argentinas. Entonces hay muy pocas revistas argentinas en la base de datos internacionales, por ejemplo en Scopus. Bueno, Argentina aparece muy por debajo en otros indicadores en la cantidad de artículos. Eso influye en la cantidad de artículos. Porque si Brasil mete una cantidad de
de revistas en Scopus o en Citation Index, va a haber mucho más artículos de brasileños que antes. Esta es la otra transparencia que es angustiante. Fíjense, la evolución de las patentes. Estamos hablando de patentes PST, del convenio PST, que son las patentes internacionales. Bueno, Argentina es un bochorno, es la última de todas, incluso entre el 2006 y el 2016 disminuyó el número de patentes. Y mientras Colombia lo duplicaba, México crecía el 40%, Brasil el 54% y Chile un 419%, esto es algún indicador de que el conocimiento científico en Argentina no está orientado a producción. Hacia la equidad de género, esto es muy importante, acá estamos re bien, la verdad, y caballero, estamos re bien. Venezuela dice tener el 61% de mujeres entre los investigadores, Guatemala el 53%, Argentina el 53%, hay más mujeres que hombres entre los investigadores, Uruguay, bueno, fíjense que está, en cambio, Chile solo el 33%, Colombia el 37%, México el 33%, España solo el 40%, o sea que estamos un rey, hay equidad de género. Por sector, bueno, acá se ve que en algunos sectores, en educación superior, el 56% son mujeres. En el sector gobierno el 54%, en las empresas solo el 27%. Esto ni lo van a ver, son porcentajes de mujeres de quienes publican. En Paraguay se pasó del 51% al 60% en un periodo de 2014, 4 años, y Argentina está por ahí también con un aumento del 52 al 53% de mujeres entre quienes publican. El problema institucional. Acá voy a decir algo que a lo mejor alguien se puede enojar, pero creo que es así. El diseño institucional de Argentina data de la década de los 50. Eso no quiere decir que nació en un república. Porque antes de la década del 50, el INTA, uno dice el INTA lo crearon en el 58. Bueno, la primera estación experimental fue del año 2012, estilo. Obispo Colombres en Tucumán. O sea, había, y en el gobierno de Perón hubo una especie de CONICET y hubo un anticipo de la Comisión de Energía Atómica, pero el sistema tal como lo conocemos data de la década del 50. El INTA del 57 o 56, el INTA del año siguiente y el CONICET del 58, etc. También las universidades, la Universidad Investigadora de Residencia y Frontier del 58, etc. Después hubo un salto, no pasó más nada nuevo hasta mediados de los 90, y ahí sí hubo una creación, una modificación institucional importante. Se creó la agencia, con el FONCIT, el FONDAR, etcétera, etcétera. Se creó la CONEAU, se creó el programa de incentivos, etcétera. Y después ya no pasó más nada hasta que, eso no quiere decir que no pasó más nada, pasaron muchas cosas. Pero la siguiente modificación institucional fue cuando se transformó la Secretaría en Ministerio. Pero hay una cuestión institucional que no es suficientemente discutida, que es la relación del CONICET con las universidades. Este gráfico pertenece a una investigadora de Mendoza, Fabiana Beckerman, que ha trabajado en un libro que se llama La investigación en tiempos de dictadura, que está recién publicado, fui a presentarlo a Mendoza hace unos días, donde ella muestra que en el 1972, el presupuesto nacional de CONICET era inferior al 15% de la finalidad de ciencia y técnica, bajó después al 10% y subió repentinamente en 1976. Se cruzó con el presupuesto de las universidades, a la ciencia y tecnología, que bajó de casi el 30% al 5% prácticamente, hasta el 7%. Hubo una transferencia de recursos de las universidades al CONICET. Y esto nunca se recuperó, ni siquiera con la vuelta a la democracia. Esto quedó así. ¿Qué hizo el CONICET con ese dinero? Se puso a crear institutos. Los institutos de CONICET no son tan históricos como el propio CONICET o como la carrera del investigador. Cuando en el año 1970 había 6 institutos del CONICET, y el primero fue el de limnología en Santa Fe, y se creaban con la idea de que debían crearse en temas en los que las universidades no tuvieran actividad, porque la carrera del investigador se creó con la finalidad de colaborar con la dedicación exclusiva en las universidades nacionales. Bueno,
la filosofía del proceso fue: vaciemos las universidades y creemos institutos que controla el CONICET y sobre que hay control político. En el 72 había 3 institutos, 73, 19. En el 76 había 48, si estoy viendo bien. Y cuando llega la democracia había 116 institutos del CONICET. Esa fue la política propia del proceso. Ahora hay 280 más una cantidad de cosas más que dijo alguno de ustedes dos, pero no me acuerdo. Uno puede decir, ¿por qué esto ayuda a las universidades, esto vacía a las universidades? Yo creo que esto es una complicación para las universidades y también para el CONICET. Porque uno tiene que preguntarse, desde el punto de vista de las universidades, ¿cómo reaccionan frente a esto? ¿Están entregando su investigación al CONICET? O yo creo que en gran medida lo están haciendo. Están desentendiéndose, excepto en algunas universidades. Yo comentaba mientras esperábamos para empezar aquí que me llamó la atención que la página del CONICET le llama a lo que siempre se llamaron institutos de doble dependencia, ahora le llama Instituto del CONICET con contraparte universitaria. Bueno, yo pienso que estaría bien que se llamaran institutos universitarios con contraparte del CONICET. Consecuencias teóricas de esto muchas, que no voy a enumerar ahora, pero que quieran discutirlo. Consecuencias prácticas, lo que nos comentaban las autoridades del CCT. ¿Quién paga esto? Ustedes son la contraparte o son los titulares. Es muy complicado. ¿Y cuál es la pertenencia de los investigadores? ¿Son del CONICET? ¿Son de las universidades? Tienen muchas complicaciones. Bueno, esto lo paso por alto. ¿Quién publica en Argentina? En gran medida lo dijo Jorge. Esto lo quiero mostrar rápidamente. Miren, no es mucho número, pero no se preocupen. En el año 2015 hubo 12.677 artículos en revistas registradas en Scopus de autores argentinos. Acá los dos círculos son: el círculo CONICET es el coloradito y el círculo de universidades el azulito. Esos dos sumados dan el 80%, el 79% del total nacional, pero lo importante es que la intersección de ambos, aunque ahí parece chiquita, en realidad es lo más potente, da el 67%, da el 46% del total nacional, el 80% del CONICET y el 67% de las universidades. Si vemos el número de autores, había 20.000 autores en el año 2015, cifra que nos puede decir algo, por ejemplo, bastante parecida a los 21.000 investigadores y doctores y becarios de doctorado que hay en el CONICET, que se supone que publican, o sea que coincide en gran medida con esto. El 73% estaba en el conjunto de universidades CONICET y el 41% en la intersección de ambos. Si uno hace las divisiones que hacía Jorge, por ejemplo, artículos por autor, dada que un autor del CONICET no universitario era 1,5 artículos por año, el de los universitarios no CONICET 1,32 artículos por año, y el de la intersección da 1,79 artículos por año, son más productivos. Pero si miramos el decil más productivo, ahí nos encontramos cosas que son, primero ya los números son comparables con cualquier centro de investigación del mundo. O sea, un autor del decil más productivo de esta distribución da que el promedio CONICET Universidad da 4,61 artículos por año. El CONICET no universitario 3,98, el CONICET y Universidad 4,72 y las universidades no CONICET 4,53, es decir, más que los CONICET no universitarios. De todas maneras, lo que uno dice con el cifra hay un empate técnico. Hay más o menos la misma, en el decil más alto, más o menos la misma producción. Entonces uno se debe preguntar si estas son las cifras, si un investigador que no está en el CONICET puede tener una producción igual, cuál es el plus que da el CONICET y si no sería conveniente empezar a replantearse esto. Bueno, el número de autores tiene que equivaler al de investigadores. Esta es mi última transparencia, aclaro. En el periodo 2010-2015 pertenecían al CONICET 21.540 autores. El número es casi idéntico a la suma de investigadores y becarios que publica el CONICET. Esto abona la suposición de que en grandes números el conjunto de investigadores tiende a ser igual al número de autores. En promedio general, los autores de CONICET son más productivos, pero en el decil más productivo hay un empate técnico. En este segmento no parece haber un plus de calidad llamativo, pero un pozo de otro.
Entonces cabe la pregunta por la forma más adecuada de relación entre las universidades y CONICET, y lo que me parece que es obvio es que es necesario aumentar la cantidad de docentes con dedicación exclusiva en las universidades nacionales. ¿Por qué? Porque los docentes con dedicación parcial también publican, solo que pueden publicar un artículo por año, publican un artículo cada 3 años, cosa por el estilo, y da una curva muy parecida a la que mostraba Jorge, es decir, una Pareto muy vertical por acá y después un artículo, un medio artículo por año para la gran mayoría de la gente. Bueno, la menor productividad, exclusión del primer decil, parece ser tan solo la otra cara de la dedicación parcial. Y con esto, muchas gracias. Y si quieren estos datos que yo uso y algunos otros más, pueden consultar la página de... Muy bien.